Glorioso nombre, sublime delante de todo el universo. Eres único, infinito, invisible, poderoso infinitamente, sabio infinitamente. Y todos esos atributos también están con el Hijo y también están con el Espíritu Santo. Porque son tres personas, pero las tres personas son un solo Dios. Gracias porque te has manifestado a nosotros en una manifestación la más grande de todas, la más grande de todas las revelaciones de Dios. Muchos hacen imágenes de Dios, de yeso, de madera, de bronce, pero la manifestación más grande es en tu Hijo Jesucristo, que hace 2000 años vino a este mundo, se transformó milagrosamente en un hombre, usó a una pequeña muchacha judía para poder nacer como un hombre, porque había un propósito especial. Ese hombre, esa parte del hombre de Dios tenía que sufrir, tenía que vivir la vida que todos los seres humanos vivimos y tenía que compadecerse de nosotros en el sufrimiento, en las tentaciones, en la vida aquí terrenal. Él, siendo completamente Dios, se hizo hombre y se humilló a tal forma que se hizo siervo. Dios vino a servirnos y de una manera totalmente amorosa, como ningún acto de amor tan grande puede explicar el acto de amor que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la cruz del Calvario. Gracias por ese acto de amor, Señor. Hoy, a raíz de eso, queremos adorarte y alabarte. Espero, Señor, que tus hijos, incluyéndome a mí y a todos, tu espíritu venga sobre nosotros, mejor dicho, tu espíritu nos llene a nosotros para reconocer la obra de Cristo y alabarte con todo nuestro corazón. Señor, quítanos las vergüenzas, quítanos, Señor, las estructuras, pero, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad, que te adoremos como la Biblia nos manda en el Nuevo Testamento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento un minuto, por favor. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar una lectura, un salmo muy conocido, el Salmo 100, si quiere buscarlo. Exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y los invito a que se ponga de pie y así como el salmista nos exhorta a cantar y alabar al Señor con gratitud, hagámoslo de la misma manera toda esta mañana. Y en esta ocasión vamos a incorporar un nuevo himno. Quizás muchos lo conocen, que se titula ¿Cómo podré estar triste? Y justamente la estrofa de este himno dice: feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Así que cantemos, meditemos en este cántico, hermano. Cantemos al Señor. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo,
consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, o si en la prueba estoy, cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Podemos estar seguros que el Señor cuida de nosotros. Y vamos a incorporar también un nuevo canto congregacional. Quizás muchos lo conocen porque lo han escuchado. Vamos a cantar todos juntos este canto que se titula Cristo mi sabiduría. Cristo mi sabiduría, me humilla al entender tus caminos tan gloriosos, cada uno bueno. Si me siento
agobiado o ansioso en mi interior, por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Cristo sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender, por tu voluntad ordenas gozo y llanto manigué. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad. La hora más incierta, tú eres Dios y me amarás. Cristo, a ti mi vida entrego, han velado el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir. Que a tu ley pueda aferrarme, tu palabra sea el sostén. Nunca vas a abandonarme, tú eres Dios por siempre fiel. Cristo, cuánto te adoro por tu cruz de redención. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me tocó. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Seguimos adorando, cantando a nuestro Dios, al único Salvador, Salvador maravilloso. Vamos a cantar este hermoso himno. Salvador maravilloso, Cristo Jesús Redentor, la sangre que derramaste nos limpia el corazón, oh, nos limpia el corazón. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es la gracia que salva y tuyo es nuestro amor. Oh, tuyo es nuestro amor. Consolador, admirable, Espíritu de verdad, cuando nos vimos perdidos, tú nos quisiste guiar. Oh,
que salva, y tuyo es nuestro amor. Oh, tuyo es nuestro amor. Padre de misericordia, Santo, eterno y fiel, guárdanos en tu presencia, rendidos a tus pies, oh, rendidos a tus pies. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es la gracia que salva, y tuyo es nuestro amor. Oh, tuyo es nuestro amor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es la gracia que salva, y tuyo es nuestro amor. Oh, tuyo es nuestro amor. Oh, tuyo es nuestro amor. Amén. Mientras damos nuestras ofrendas, seguimos cantando este himno que se titula No valgo por mi posesión. Cantemos todos juntos, hermanos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irá, como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me cantaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me cantaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, el tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres
alma satisfecha está en Él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Mi alma satisfecha está en Él. Mi alma satisfecha está en Él. Amén. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración. Tomen asiento, por favor. Bueno, vamos a presentar este tiempo de predicación. Vamos a llamar a nuestro hermano Gustavo Regalada, pastor de la IBM de Cava. Él ha venido con sus hijos o con uno de ellos, con su esposa, por supuesto con su amada esposa Maye. Adelante, hermano. Buenos días, iglesia. Bien, hoy continuamos con la segunda parte de lo que habíamos comenzado el domingo pasado. No sé quiénes han estado. Habíamos visto Efesios capítulo 4 y de paso les invito a abrir sus Biblias ahí en Efesios, en la carta de Efesios capítulo 4. Y comenzamos a exponer los versículos del 11 al 13 y vamos a leerlos nuevamente. Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Esta es la carta de Pablo a los miembros de la iglesia de Éfeso. Y dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar una vez más. Padre amado, gracias por este hermoso privilegio que tenemos como iglesia de venir a adorarte, alabarte, escuchar tu voz, Señor. Te ruego, Padre, que edifiques a tu iglesia con tu palabra, salves a aquellos que aún no te conocen, Señor. Señor, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, recordemos el contexto anterior del pasaje, y es que Pablo les está diciendo lo que Cristo, cuando ascendió al cielo, Él logró en la cruz. Él subió al cielo triunfante, y cuando Él sube al cielo, Él reparte dones a su iglesia. Y estos dones que Él reparte, a diferencia de lo que nosotros vemos en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 12 Pablo le dice a la iglesia que reparte dones espirituales. Pero en este caso, Pablo dice que Él dio el ser algunos. O sea, lo que está diciendo es que esos dones no son dones espirituales, sino que son personas, regalos. Y eso es lo que diferencia a 1 Corintios 12. Y esos regalos consisten en que son hombres. Ellos mismos son los dones que Cristo da a la iglesia. Ahora bien, observemos que Cristo, como el título del sermón lo indica, cuál es el método para guiar y edificar la iglesia, es que a través de estos regalos Él edifica su iglesia. En el versículo 11, Pablo ya comenzó enumerando que fueron los primeros dos regalos que vimos, que fueron los apóstoles y profetas. Eso fue el domingo pasado. Pero él dice así: Él dio a algunos el ser apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, vimos apóstoles y maestros como dones fundantes o fundacionales. ¿Y por qué fundantes? Habíamos visto que según Efesios 2:20, esos regalos que Cristo había dado eran ellos tenían la misión de poner el fundamento. ¿Que quién es el fundamento? Cristo es el fundamento, la roca. Así que una vez que esos regalos cumplieron su propósito, esos regalos ya no tienen el día de hoy propósito alguno para seguir. Ya está. Ellos, apóstoles y profetas, colocaron el fundamento. Y sobre ese fundamento, ahora la iglesia debe seguir edificándose. Ya no son necesarios, porque toda la voluntad de Dios ya ha sido revelada. Dios cerró su boca, ya el canon se cerró. Así que el propósito que tenían estos dos regalos, los apóstoles y profetas, cumplieron su propósito, ya no es necesario. Todo lo que el Señor quería decirle a la iglesia, decirle a sus hijos, a sus creyentes, quedó revelado en la palabra. De lo contrario, si continuasen hoy vigentes los apóstoles o los profetas, tendríamos que decir que todo lo que dicen y todo lo que hacen y todo lo que declaran debería incluirse en la Biblia hoy en día, ¿no? Y eso es imposible. La Biblia terminó, el canon se cerró. Así que hoy vamos a seguir con el punto número 2 y tocar el último punto, también el punto número 3. El punto 2 son evangelistas, pastores y maestros como dones o regalos edificantes. Y vamos a finalizar el punto número 3, el propósito de estos dones que Cristo dio a su iglesia. No sé si todos conocen, en Gran Bretaña, en Inglaterra, hay un puente muy conocido que es un emblema de Gran Bretaña, que es el Tower Bridge. Es un puente levadizo. Dice, el Tower Bridge de Londres, uno de los puentes levadizos más importantes del mundo, debido a su sofisticada ingeniería sobre el río Támesis, fue inaugurado en 1894. Desde entonces, el puente pasó a ser un emblema de Gran Bretaña. Con el paso de los años, el puente comenzó a mostrar un desgaste visible. Las pasarelas necesitaban refuerzo, debían reconstruir y extender las rampas de acceso para que las personas y vehículos puedan acceder al puente. Y por otro lado, debían reconstruir las dos grandes torres que posee el puente, implementando un nuevo sistema de iluminación y señalización para las personas y vehículos que ingresaran al puente. A finales del 2008 se decidió hacer una restauración completa del puente. Los ingenieros explicaban que para remodelar y para reconstruir la parte visible del puente, debían asegurarse primero que la estructura bajo el agua, es decir, los cimientos, estuvieran en condiciones. De lo contrario, tarde o temprano, el puente podría colapsar. Pero uno de los datos más sorprendentes del proyecto fue que los cimientos jamás tuvieron que tocarse. Los ingenieros explicaron que las bases de piedra y acero que están por debajo del nivel del río Támesis seguían tan firmes e intactos como en 1894. Para mediados del 2009, luego de revisar los cimientos sumergidos que sostienen toda la estructura, comenzó la obra de reconstrucción, empleando a más de 500 obreros de distintas especialidades. Alrededor de unos 200 hombres se dedicaron exclusivamente a reparar las rampas de acceso al puente
y más de 300 obreros calificados fueron seleccionados para reconstruir y colocar todo el sistema de iluminación y señalización en las torres. Iglesia, al igual que el Tower Bridge, la iglesia del Señor ya tiene su cimiento, que fueron estos regalos, los apóstoles y los profetas. Ese es el fundamento. Y ese fundamento, y es sobre ese fundamento, sobre ese cimiento, que no se reemplaza y que está intacto desde el primer siglo, al igual que este puente, al igual que estos cimientos que estaban intactos y no tuvieron que tocarse porque estaban igual que en 1894. Así están los cimientos de la iglesia. Pero vamos a ver ahora esta segunda parte, el resto de la lista de los regalos. Ya vimos los apóstoles, los profetas, y continúa diciendo que dio a otros el ser evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que vamos a comenzar por los evangelistas. ¿Cuál es la obra que llevan adelante los evangelistas? Bueno, siguiendo con la ilustración del puente del Tower Bridge, de aquellos 200 hombres que se dedicaban a reparar las rampas de acceso para las que las personas y los vehículos pudieran ingresar al puente. Del mismo modo, estos hombres, estos regalos, hombres dados por Cristo, proclaman a hombres y mujeres que aún no han escuchado de Cristo las buenas nuevas, para que tengan acceso al reino de Dios, para que pasen a formar parte del pueblo de Dios. Estos hombres son regalos que llaman a pecadores a venir a Cristo. Son los que abren los caminos para que más personas conozcan la verdad por medio del Evangelio. No ponen otro fundamento, sino que anuncian y proclaman el fundamento. La obra del evangelista consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no han creído. Y el mensaje que se proclama es la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, mediante la sola fe por pura gracia. Hermanos, no hay algo que levante, no sé si seguramente lo han experimentado, pero no hay nada que levante más oposición y empiezan todos los demonios a florecer cuando ustedes comienzan a predicarle a alguien el Evangelio. Es increíble, hermanos, todo lo que eso, porque tenemos que luchar con nuestra propia carne, con nuestro propio pecado, con el qué dirán, con el temor al hombre. Y todo parece jugar en oposición cuando uno predica el Evangelio. Un evangelista, si bien está capacitado, dotado por Dios para predicar el Evangelio, necesitará muchas veces el ánimo de ustedes, de los creyentes, de los hermanos. Y eso vemos cuando Pablo anima a Timoteo, que era su hijo en la fe, que estaba recibiendo mucha oposición. ¿Por qué? Por predicar la verdad, por predicar la verdad. Y le recuerda Pablo a Timoteo cuál había sido dado el ministerio de Cristo a él. Segunda de Timoteo 4:5. Pablo le dice a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le está diciendo Pablo acá? Timoteo, seguí, sufrí penalidades, recordá el ministerio que Cristo te ha dado, cumplí tu ministerio de evangelista. Ahora bien, nosotros podríamos preguntarnos, ¿no? O sea, pero nosotros como creyentes, ¿no todos tenemos la obligación, la responsabilidad de predicar el evangelio? Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos dado por Cristo un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación.
Dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. ¿A quiénes? A nosotros. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, a todos nosotros, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Dios les ha dado el ministerio de la reconciliación. Ir y predicar el Evangelio. Todos nosotros. Ahora bien, no es menos cierto que no todos los creyentes en una iglesia tienen el mismo peso y la misma carga por predicarles a los perdidos el Evangelio. No todos los creyentes. No importa estos hombres y mujeres, no importa dónde estén, no importa la circunstancia, ellos ¿qué hacen? Predican el Evangelio. Predican el Evangelio. Tienen un peso especial para anunciar las buenas nuevas. ¿Y cómo se podría detectar estos hombres? Bueno, hay una regla que puede ayudarles, que es la regla de las 3 F. Fervor, fácil y fruto. Fervor, hay una pasión que se diferencia del resto. Ellos sienten placer en proclamar las buenas nuevas. Tienen un peso, como decíamos, especial. Fácil, es algo que no les cuesta. Lo hacen naturalmente. Naturalmente ellos predican el Evangelio donde estén. Y fruto, el Señor da fruto a la proclamación del Evangelio. Y en la Biblia nosotros encontramos un hombre con estas características. Y ese hombre es Felipe, a quien la Biblia lo reconoce como tal, como un evangelista. Y si observamos su ministerio a través de la Biblia, siempre vamos a ver a Felipe haciendo ¿qué cosa? Predicando el Evangelio. Donde esté Felipe, predicaba el Evangelio. La iglesia de Jerusalén comenzó a ser perseguida y comienza a dispersarse. Y dice que Felipe llega a Samaria. Y cuando llega a Samaria, ¿qué es lo que hace? Predica el Evangelio. Y yo no sé ustedes, pero yo siempre que predico el Evangelio, trato de hacerlo individualmente. Porque si hay 2 o 3, a mí, yo conozco mis limitaciones, se me complican, empiezan a preguntar y terminamos hablando de la película de anoche, por así decirlo. Pero trato de predicar el Evangelio siempre que sea posible, que Dios me lo permita, de manera individual, a solas con esa persona. Pero este hombre, que era un evangelista, dice, según Hechos 21:8, la Biblia lo llama a Felipe como evangelista. En Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 6, dice así: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a Felipe, a lo que decía. Versículo 8. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Este hombre predicaba a las multitudes sin problema y dice que la ciudad estaba en gran regocijo, con gran gozo. Y este hombre que ahora le estaba predicando a las multitudes, ahora el Señor va a usarlo para predicarle a una sola persona. Y es a un etíope que volvía de Jerusalén a su país, a Gaza.
El eunuco estaba leyendo un texto de Isaías, en el libro de Isaías, y él no entendía si el autor, o sea, si Isaías estaba hablando de él mismo o de otra persona. Y le pregunta a Felipe, que no era improvisado este hombre, un evangelista no es alguien que sabe un sermón o sabe de memoria las buenas nuevas, sino es alguien que conoce de la palabra de Dios, alguien que tiene una noción de toda la teología bíblica, de cómo desde Génesis al Apocalipsis todo apunta hacia una persona que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Eso es un evangelista, no es alguien que va por ahí sabiendo de memoria y repitiendo de memoria un mensajito. Dice Hechos 8:35, entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús al eunuco. Y el Señor daba fruto a su proclamación. El eunuco le pregunta a Felipe si había algo que le impidiera bautizarse, y él le responde en Hechos 8:37. Y Felipe le dijo, si usted cree con todo corazón, puede. ¿Y qué respondió el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios daba fruto a la proclamación del Evangelio. Este hombre predicaba con facilidad, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, a las multitudes individualmente. Y dice, Hechos 8:40, que por donde pasaba Felipe, ¿qué hacía? Anunciaba el Evangelio en todas partes. Cada vez que encontramos a Felipe en la palabra, ¿qué está haciendo? Predicando el Evangelio. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje, mi amigo que estás acá, que Dios te ha traído, ya sea que hayas venido invitado, estés por primera vez? ¿Cuál es el mensaje que Felipe predicaba? El mensaje que Felipe predicaba es el mensaje más importante que tenés que escuchar. Y es lo que te tenés que llevar, si hay algo que te tenés que llevar hoy de acá, es este mensaje. Si has venido por primera vez y sabes que todavía no estás en Cristo, que Él vino hecho hombre, se encarnó en una mujer, vivió la vida que ni vos ni yo podemos vivir. Durante 33 años Él vivió sin pecar y tomó en sí mismo tus pecados y mis pecados y recibió la ira de Dios que vos y yo tendríamos que recibir, pero la recibió Él muriendo en la cruz. Y al tercer día resucitó, afirmando que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios. Ese era el mensaje que Felipe predicaba en toda circunstancia, en cualquier contexto. El evangelista no es aquel, que se levanta una carpa, que tiene varios sermones, que levanta todo después de predicar y se va a otro lugar. No, un evangelista es aquel que se congrega en una iglesia local, que rinde cuenta a pastores, que sirve a sus hermanos y que se preocupa por aquellos que le predican el evangelio, comience a discipularse, comience a aprender acerca de Cristo. Es alguien que está acá, puede estar en medio de nosotros. No conozco esta congregación, pero nosotros en la congregación en Cava se los ve. Son personas, hombres y mujeres, que cuando viene alguien nuevo, ellos antes, cuando termina el culto, ellos van directamente. No le dicen a nadie, pero siempre se los ve con esas personas. ¿Y qué están haciendo? Predicándoles el Evangelio. Automáticamente van solitos a esas personas que no han venido nunca y le predican el Evangelio. Y ahora hay un ministerio de bienvenida donde a las personas nuevas se les regala un libro, la Biblia,
y ellos automáticamente solitos se anotan para servir en ese ministerio, porque predican el Evangelio, predican el Evangelio. Así que no, y los invitan a seguir viniendo, los siguen llamando y los invitan a discipularse. O sea, no solo se encargan de la primera parte, que es predicar el Evangelio, sino que también se preocupan por la segunda parte de la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Y son personas que dicen como Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Son regalos de Dios. Todos tenemos la responsabilidad, pero hay regalos puntuales que Dios hace a su iglesia para extender eso, como la ilustración del puente, ¿no? Extender las rampas de acceso para que muchas personas que no oyeron hablar de Cristo entren al reino de Dios y sean parte del pueblo. Cuando nació Cristo, el primero en anunciar las buenas nuevas fue Dios mismo. Envió ángeles ahí cerca de Belén a unos pastores que estaban ahí con sus rebaños. Dice Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. El mismo Dios fue el primero en proclamar el Evangelio a los hombres, ni bien nació su Hijo. Así que, hermanos, estos hombres son un regalo para la iglesia y debemos orar por ellos para que el Señor siga usándolos, y no solo a ellos, sino que nosotros, así como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos también esa responsabilidad como creyentes. Bien, y ahora pasamos a los pastores maestros. Estos hombres, pastores maestros, siguiendo con la ilustración del Tower Bridge, del puente, son los encargados de reconstruir esas torres, de ponerles todo un sistema de iluminación para que esas personas que entran puedan ser guiadas en la dirección correcta. Y este término de pastores significa apacentar. Se lo utiliza para referirse a pastor de ovejas. Se hace énfasis en el cuidado, en la protección, en el liderazgo. Los pastores son regalos para una iglesia local, para pastorear el rebaño de Dios. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo pastorean el rebaño de Dios estos hombres? Bueno, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. A través de la enseñanza. Y el término maestros, que dice pastores y maestros, en este texto en particular, tiene que ver con la función primordial de los pastores, que es la enseñanza. No se está refiriendo a dos grupos, como diciendo, por un lado, pastores y por otro lado, luego decir maestros. En este caso, según la gramática, en el original, no significa que está hablando de dos grupos. Esa palabra y maestros, que es en el griego kai, significa es decir. Entonces voy a traducir esto. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, es decir, maestros. Entonces no son dos grandes grupos, sino que acá el segundo término, maestros, explica y precisa el primer término, que son los pastores. Y los pastores ministrar enseñando la palabra de Dios, eso es uno de los requisitos que todo pastor tiene. 1 Timoteo 3, que sea apto para enseñar. Y en Tito capítulo 2, versículo 1,
donde Pablo lo exhorta a Tito a enseñar fielmente la palabra. Por tanto, Cristo diseñó que todo pastor debe ser un maestro, pero no todo maestro es un pastor. No todo maestro es un pastor. No todo maestro tiene la responsabilidad de guiar las almas, de tener un peso por las almas, de velar, de dar cuenta por esas almas que Dios ha confiado. Dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. No todos los maestros tienen que dar cuenta, solamente aquellos maestros que son pastores, o sea, pastores que son maestros también. Y hay funciones claves de los pastores, y en primer lugar es la de cuidar. Están encargados de cuidar el rebaño de Dios. Dice 1 Timoteo 3:5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Y cómo la cuida? Alimentándola y guiándola. Cristo alimenta y guía la iglesia mediante estos hombres que predican fielmente su palabra. ¿Y qué hacen? Hacen que los miembros de una congregación sigan ¿a quién? ¿Al pastor? No, al gran pastor, a Cristo. Cuando el pastor en el púlpito predica fielmente la palabra de Dios, las ovejas, los miembros de la congregación, oyen la voz de su pastor, de Cristo. ¿Y qué ocurre? Dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo la escuchan? Mediante la predicación de la palabra. ¿Y qué sucede? Sigue diciendo el versículo, y me siguen. Y me siguen. El pastor no guía con opiniones personales, sino con la escritura. La escritura es la que alumbra el camino a las ovejas, no la linterna del pastor. Es la escritura que alumbra el camino de las ovejas. Dice Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Los pastores somos administradores del rebaño de Dios. Y esto es importante, administradores del rebaño, no nuestro, sino de Dios. En ninguna parte de la Escritura, de la Biblia, dice que los miembros de una congregación son el rebaño del pastor. En ninguna parte. Dice que son el rebaño de Dios, del gran pastor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 2. Por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Es el rebaño de Dios. Hermanos, los pastores tenemos una gran responsabilidad. No es por algo, les aseguro que no es por nada que la Biblia les dice a los miembros que obedezcan, que honren a los pastores. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque daremos cuenta de lo que nosotros enseñamos acá en el púlpito. Primera de Pedro 5:3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los pastores somos personas, ovejas, siervos
miembros de la congregación, al igual que el resto de la congregación, necesita todos los días de la gracia de Dios. Somos pecadores que necesitamos arrepentirnos todos los días. Pero la Biblia indica que los pastores deben ser ejemplos para el rebaño. Y dice un libro, Los ancianos de la iglesia de 9 marcas, dice, el trabajo de un anciano implica pastorear siendo y haciendo. Los ancianos pastorean a las iglesias no solo con lo que hacen, sino también con lo que son. Y sin ser, el hacer se cae a pedazos. O sea, no solo tenemos que predicar, sino también vivirlo. Y eso debe ser ejemplo para la congregación, para el resto de las ovejas. Esas responsabilidades que tienen los pastores ubican a estos hombres en el eje central, en el foco de la iglesia, a quienes Dios ha dado para su crecimiento y para la edificación por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra. Ahora, ellos al enseñar fielmente la palabra de Dios, la palabra dice que son dignos de doble honor. Un pastor que predica fielmente, que es temeroso de Dios y predica fielmente la palabra de Dios, dice Dios, es digno de doble honor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Iglesia, los pastores son un regalo de Cristo a la iglesia. Y si nosotros entendemos que los pastores, en una iglesia bíblica, los pastores son un regalo de Dios, y esto es sumamente importante que cada uno de nosotros podamos entenderlo. Él dice en el versículo 11, Él dio a algunos el ser. No dice el don, no dice el don. ¿Y quién es el que da? Cristo está dando ese regalo. Cristo da a algunos hombres el ser pastores. Él mismo constituyó a unos, dice la Reina Valera. Ellos no son simplemente el resultado de una votación en una asamblea, o bueno, predica más o menos bien, más o menos tiene algo de experiencia, vamos a ponerlo a él que pastoree. No, hermanos, no. Son regalos. Si están en una iglesia bíblica como la que están, el pastor o los pastores son regalos que Cristo hace a la iglesia local. Él los da. Y por más que haya una asamblea y una votación, ¿quién está detrás moviendo los corazones para que la iglesia se incline sobre el hombre que Cristo quiere darle a su iglesia? ¿Quién está atrás moviendo los corazones? Cristo. Cristo. Él está llevando a cabo lo que prometió, hermanos, que haría. Mateo 16, 18. Edificar su iglesia. Él es el que está dando ese regalo. Y entender esto, como les decía, iglesia, es sumamente importante. ¿Por qué? Por un lado, porque nos libra de caer en la idolatría a los líderes, a los pastores, que si vienen de iglesias carismáticas, pentecostales, son los ungidos del Señor. Bueno, nosotros somos pecadores, necesitados de la gracia, necesitamos estudiar, necesitamos que oren por nosotros. No somos los Superman espirituales, pero que predicando fielmente la palabra edifica la iglesia. Esos son los pastores, por un lado.
Por el otro lado, entender esta verdad nos exhorta a cada uno de nosotros, a cada miembro de la iglesia local, a evitar en nuestro corazón desarrollar una actitud de desprecio hacia los pastores. Si tenemos esa actitud hacia nuestros pastores, hay algo que nosotros no estamos entendiendo. Que quien dio a ese hombre es un regalo para la iglesia local, para esa iglesia local puntual, y quien lo otorgó fue Cristo. Y Cristo no se equivoca. Cristo sabe la necesidad de esa iglesia local. Y lo que hace es darle a esa iglesia local el hombre que la iglesia local necesita. Con sus dificultades, con sus errores, porque nosotros vamos creciendo juntamente con la congregación. Así que, hermanos, este texto nos enseña que los pastores son un regalo del Cristo glorificado. Es la evidencia tangible, palpable, de que Dios cuida a la congregación a través de estos regalos. La provisión de los pastores no es un accidente. Él es quien los designa y sabe las necesidades de cada iglesia local. ¿Cuál fue el motivo, no sé si recuerdan, por el cual David no mató al rey Saúl? Él no lo mató, aunque tuvo la oportunidad, porque él temía a Dios, respetaba a Dios y sabía que este rey había sido puesto por Dios y no lo mató. Hermano, que Dios nos libre. Él dice, el Señor me guarde. El Señor me guarde. Y iglesia, el Señor nos guarde de levantar en nuestro corazón un rechazo hacia nuestros pastores. Porque ¿saben lo que estamos haciendo? Rechazando el regalo de Cristo. Rechazando el regalo de Cristo. Y al igual que el primer evangelista fue Dios cuando anuncia el evangelio, hay un pastor, el gran pastor, el único pastor, el pastor de pastores. Y es Juan 10:11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Hermanos, yo no di y no creo dar la vida por ninguna oveja de Cava. Marcelo creo que no dio la vida está vivo acá, no dio la vida por nadie de ustedes. Pero hay un pastor que sí la dio. Que sí la dio y ese es Cristo. Y pasamos a nuestro último punto y es el propósito por el cual Él dio a estos hombres como regalos. Dice Efesios 4, capítulo 4, del 12 al 13, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos últimos hombres, los pastores maestros, estos dones, regalos, la tarea que tienen es capacitar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, o sea, para que los miembros, no los pastores, hagan la obra del ministerio. Y repito esto, los pastores equipan a la congregación enseñándoles para que la congregación lleven a cabo la obra del ministerio, no los pastores. ¿Y cómo llevan a cabo la obra del ministerio los miembros de una iglesia? Con los dones que cuando pusieron su fe en Cristo, Él les dio. El Espíritu de Dios a cada creyente le dio uno o más dones. ¿Para qué? Para servir en la iglesia local. Los pastores enseñan, ministran y los miembros, ¿qué hacen?
llevan a cabo la obra del ministerio. Se sirven unos a otros. ¿Cómo? Con los dones que el Espíritu de Dios le dio. Unos evangelizan, otros consuelan, otros aconsejan, otros enseñan, otros administran, otros discipulan. Todo el cuerpo, al ir sirviéndose y edificándose unos a otros, va creciendo. Va creciendo. ¿Y saben qué? La gloria se la lleva a Cristo. La gloria se la lleva a Cristo. Y cuando Pablo habla en el versículo 13 del pleno conocimiento del Hijo de Dios, no está hablando de un mero conocimiento intelectual que alguien que no es creyente puede tener. No está hablando de eso, sino de un conocimiento que transforma, un conocimiento que nace a partir de caminar con Cristo, de nuestra vida cotidiana, de tener una relación personal con el Cristo glorificado. De eso está hablando, el pleno conocimiento. Y creo que hoy asoma un gran peligro, y es que abundan muchos creyentes en las iglesias que saben mucho de teología, leen muchos libros, conocen muchos autores, son una cabeza teológica gigante, pero su corazón y su servicio en la iglesia local es pequeño. Es pequeño. Y eso, hermanos, si nosotros, el conocimiento intelectual, que es bueno, el estudiar la palabra de Dios es bueno, animamos a todos a que estudien, que hagan seminarios, cursos, lo que sea, que sigan instruyéndose en la palabra de Dios. Pero si no lo hacen con un corazón que esté orientado a Cristo, hermanos, de nada sirve. ¿Saben lo que hace ese conocimiento? Los enorgullece. ¿Y qué hace Dios con los orgullosos? Entonces, hermanos, tengamos un conocimiento que sea transformador en nuestra vida, que nos sea más humilde, más enseñables, más servicial el uno con el otro, más manso. Ese es el verdadero conocimiento del que Pablo está hablando en este texto. Cada vez más creyentes llenan sus cabezas de conocimiento, pero muy poco del carácter de Cristo. No sé si ustedes recuerdan hace el año pasado, Steve Lawson, un predicador, un teólogo, yo creo, una cabeza teológica tremenda, un predicador como pocos. Y este hombre, cuando cae en adulterio, se descubre que no estaba rindiendo cuenta a ninguna iglesia local. No era miembro de ninguna iglesia. Él no estaba sirviendo en una congregación. Él no estaba creciendo junto con otros hermanos. Y en una congregación, las ovejas, cuando están juntas, crecen juntas, el lobo va caminando al costado, no ataca a la manada, al rebaño cuando está junto. El lobo va caminando y va esperando que alguna ovejita sutilmente se aparte. Esa es la oveja que va a atajar el lobo. Cuando se aparta del rebaño, el lobo va a ir por ella. Necesitamos estar juntos como iglesia local, ministrarnos, servirnos unos a otros. Y cada creyente ocupa un lugar asignado por Cristo, por la cabeza, por el dueño de la iglesia. El cuerpo funciona a medida que todos los miembros permanecen ligados unos con los otros. No funciona la iglesia cuando la iglesia tiene sus miembros divididos. No crece, no va el individualismo, el llanero solitario. No, eso es una contradicción a lo que es el cuerpo de Cristo. Es una contradicción. Una mano separada del cuerpo no vive.
como un creyente desconectado de la iglesia no madura, no crece, no crece. El crecimiento de la iglesia ocurre cuando cada creyente ejerce fielmente su don, el don que Dios le ha dado para el bien común de los otros, no para uno. Dios nos da un don para ponerlo al servicio de mi hermano, de mi hermana. ¿En dónde? En tu iglesia local. En tu iglesia local. Ningún miembro es irrelevante, ninguno es inútil. Todos los miembros de una congregación son importantes para Cristo. Y así como una articulación débil afecta a todo el cuerpo, también cuando un miembro se duele, afecta al resto del cuerpo. Entonces, la salud de la iglesia avanza o retrocede según que la obediencia de cada uno de sus miembros es el trabajo de todos y de cada uno. Es el trabajo de todos y de cada uno. Y cuando esto sucede, el cuerpo comienza a crecer. Cristo empieza a ser glorificado, porque el amor que produce el servirse uno a otro, hace que el amor de Cristo florezca en esa congregación. Dice Juan 13, y no solo eso, sino que el amor que uno empieza a experimentar al servir con su don a otro miembro, eso, hermanos, confirma realmente que Dios ha hecho la obra en tu vida. Confirma que sos un hijo de Dios. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Sin amor puede haber mucha actividad, pero nunca habrá plenitud. El amor es ese pegamento que nos mantiene unidos a los miembros. Y Pablo lo llama ese vínculo perfecto en Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y hermanos, esta visión de la iglesia es totalmente contraria a la visión que tiene el mundo. Es contraria. ¿Cómo mide el mundo el crecimiento? El mundo mide la grandeza, el brillo de el individuo. Wow, ¿cómo lo lograste? Wow, qué buenas metas que tenés. Wow, todo al individuo, individualmente. Bueno, en la iglesia de Cristo no funciona así. Cristo mide el crecimiento por la interdependencia que tienen sus miembros. ¿Cuántos se aman? ¿Cuántos se sirven? ¿Cuántos se predican la verdad? ¿Cuántos se animan los unos a los otros? El mundo celebra el logro personal. Cristo exalta el cuerpo en conjunto, en comunión unos con otros, completamente opuesto a lo que el mundo hace. Y quiero que vean, hermanos, cómo todo lo que hemos visto se ensambla, se unen las piezas de todo lo que hemos visto. De esta manera, los pastores maestros van enseñando la doctrina apostólica, lo que los apóstoles y profetas enseñaron, revelaron. ¿A quiénes enseñan esta doctrina? A aquellos hombres y mujeres que fueron incorporados al pueblo de Dios por la evangelización al escuchar la predicación del evangelio. Y estos son equipados ahora, aquellos hombres y mujeres que han ingresado al pueblo de Dios, son equipados por los pastores y maestros. ¿Para qué? Para ministrarse unos a otros con aquellos dones que han recibido de parte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la plenitud. Y ahí cierra el círculo de todo esto
que hemos visto. Líderes equipando, todos ministrando. Así que, iglesia, hoy Dios te llama a que ocupes tu lugar en la congregación local donde Dios te ha colocado. No porque seas capaz, porque es Cristo quien te capacita para usar ese don que te ha dado. Es con su fuerza, Él te capacita para ejercerlo. Pero un día tendrás que dar cuentas de cómo has utilizado ese don o los dones que Él te ha dado. Si lo has usado bien, si lo has malgastado o si lo has escondido durante todos estos años. Tendrás que dar cuenta. Y si sentís, bueno, pero yo quería el don de aquel o de aquella, un don que es más visible, no te olvides que una rodilla, un pequeño miembro como una rodilla, hace flexionar toda una pierna para que el cuerpo avance. Todos y cada uno de los dones son importantes. Desestimar el don que Dios te dio es desestimar el regalo que Dios te ha dado para cumplir esa función en el cuerpo de Cristo. Entonces, mi hermana, mi hermano, te animo a que des ese paso hoy sencillo. Si todavía, si sos nuevo miembro, si estás acá, si aún no estás sirviendo en algún ministerio, que la palabra de Dios te exhorte a moverte, a servir en el cuerpo de Cristo con el don que Él te ha dado. Y mientras des ese paso, no olvides de dónde viene la fuerza. Él es el que te capacita. Así que sirvan hasta que el amor se respire en esta iglesia, se respire en Comunidad de la Gracia y que todo el mundo pueda decir en esta iglesia, vive Cristo en la iglesia Comunidad de la Gracia. Ese es el crecimiento que el cielo reconoce, que el mundo no puede medir, que no puede comprar y no puede imitar. Que sea así entre nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido más acerca de esos regalos que tú nos has dado a la iglesia para poder crecer. Señor, perdónanos si hemos escondido todos estos años nuestros dones. Señor, ayúdanos a servirte sirviendo a nuestros hermanos. Padre amado, usa tu palabra para redarguir, para edificar y para salvar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor Gustavo, por hablarnos de estas verdades y estos consejos que nos hace bien como iglesia. Hermanos, invito que se pongan de pie para seguir cantando al Señor y hagamos de este canto una oración personal al Señor, que podamos afianzarnos en su verdad, que podamos esperar en Él y seguir meditando en la palabra que hemos recibido en esta mañana para que el Señor obre en nosotros y poder ser una iglesia perfecta a la imagen del Hijo de Dios. Cantamos todos juntos. En ti esperaré. Llamar en mi oscuridad, inclina, oh Dios, tu oído a mí, Señor, si no encontraras mi maldad, no vendría ante tu altar, me asombra ver que hay perdón por
hasta saciar todo mi ser. Esperanza solo en Dios y en su poder de salvación. Completamente Él venció. Cristo el Señor resucitó. En ti esperaré, en ti esperaré, tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Dios mismo el precio ya pagó, y aquellos que confíen en Él tendrán restauración. En ti esperaré, en ti esperaré, tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Yo te esperaré en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, si esperaré, tu amor me saciará. Amén.